Hola, bienvenidos todos y todas a este interesante conversatorio que hemos titulado Los retos del proceso de reforma procesal penal en Latinoamérica. Mi nombre es Julio Fontanés Maldonado, soy decano de la Facultad de Derecho y hemos querido aprovechar la visita de dos distinguidos juristas chilenos para discutir este tema de manera informal, porque es un tema muy relevante. Comienzo presentando a los invitados. Rafael Blanco, bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Julio, encantado de estar acá nuevamente. Leonardo Moreno, bienvenido, Leonardo. ¿Cómo está, Julio? Qué gusto volver acá. Ya ustedes, amigos de esta facultad, han estado con nosotros en el pasado, así que ya son parte de esta comunidad universitaria. Y complementa a estos dos distinguidos invitados nuestro profesor Omar Jiménez. Hola, Omar. Saludos, decano. Pues yo creo que este es un tema que siempre es relevante. Ustedes recordarán que el proceso de reforma procesal penal en Latinoamérica comenzó a finales de la década de los 90. Quizás algunos intentos previos en Costa Rica, bueno, en Córdoba en los 30, en Guatemala a principios de los 90, pero realmente el proceso cogió velocidad, cogió sintonía a finales de los 90. Yo creo que es un proceso que ha sido muy retante, que pretendía, entre otras cosas, un proceso más transparente, más garantista, que existiera mayor alineamiento entre las constituciones de las distintas repúblicas y su proceso penal, los tratados internacionales, que de alguna manera matizaban o debían matizar el proceso penal con lo que era la realidad en esos momentos, ¿no? Así que ha habido mucho cambio, muchos retos, ha habido muchas maneras distintas de implementarlos. Algunos países, pues empezó todo simultáneamente, otros por regiones, como en el caso de Chile particularmente, el caso de Perú. Así que nada, hay mucho que hablar. Yo creo que los retos están todavía ahí vigentes. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista académico, estamos muy complacidos con lo que ha sido el proceso, pero hay que reconocer que muchos operadores del sistema todavía lo resienten, que en muchas ocasiones ha habido una proyección mediática negativa del proceso cuando han surgido casos donde quizás el público percibe que por garantizar una garantía y unos derechos de los acusados ha habido una impunidad, es decir, ha habido mucha desinformación en cuanto a todo este proceso. Yo creo que amerita que por lo menos por los próximos 50 minutos discutamos. Evidentemente ustedes de la perspectiva de Chile fundamentalmente, pero también con el beneficio de ustedes haber participado en nuestro proceso de reforma, de capacitación en México, Argentina, Uruguay, Perú. Así que nada, bienvenidos y comenzamos. Leonardo, sé que me habías planteado sobre el concepto de presunción de inocencia y cómo este proceso se proyecta en la actualidad en los distintos procesos de reforma, tus preocupaciones, tus aciertos, los desaciertos que has visto en todo este proceso. A ver, yo creo que en primer lugar hay que decir que la presunción de inocencia en el caso chileno se reconoció muy fuertemente en sus dos versiones, la presunción de inocencia propiamente tal, con mucho impacto en el ámbito del juicio oral y el estándar de convicción del juez, pero también muy fuertemente con la regla de trato de inocente y todo el impacto que esto tiene a propósito de los procesos de detención, el control de la detención, los debates de medidas cautelares en particular. A mí me parece que eso hay que reconocerlo, eso fue un gran avance, se consolidó muy fuertemente. Quizás lo que está empezando a llamar la atención ahora es que esto que fue muy fuerte y se consolidó, hoy día se ha ido burocratizando. Y eso ha ido generando que estas garantías empiezan a hacerse un poco más difusas, que empiecen a perder fuerza frente al debate mediático, al debate político y lamentablemente también al debate jurídico en audiencia. A mí, básicamente, las dos o tres cuestiones que me preocupan son, en primer lugar, el cómo una audiencia que fue muy relevante, particularmente para Chile y otros países de Latinoamérica, que era controlar la actividad policial. Nosotros, los sistemas escritos e inquisitivos, no estábamos acostumbrados a que los policías tuvieran que dar cuenta de cómo actuaban al momento de intervenir a un ciudadano. Eso en Chile fue muy potente durante 5 o 6 años. Después que se empezó a instalar en la región metropolitana, empezó a generarse un modelo crítico desde los funcionarios policiales, básicamente, por los medios de comunicación, y el legislador, lejos de presionar a la policía para que mejorara sus procedimientos de trabajo, lo que ha hecho paulatinamente es relajar los estándares de esa audiencia, concederle más facultades autónomas a la policía, y hoy prácticamente
esa audiencia tiende a ser una audiencia más bien formal, donde probablemente el tema más grave con la presunción de inocencia tiene que ver con una suerte de inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa eso en los hechos? Que hoy día, ante un ciudadano que es detenido y llevado a un tribunal, el sistema opera al revés. En vez de pedirle al fiscal, que es el que lleva a este detenido y que por lo tanto lo lleva en una situación de excepción, justifique esa situación fáctica y jurídicamente, lo que tenemos es que esta audiencia se ha ido simplificando y el juez solo se mete en este debate en la medida que la defensa le hace algún planteamiento de ilegalidad. Y si no, pareciera que esto formalmente se valida. Es decir, si un juez le consulta a un defensor y este defensor nada dice, entonces la audiencia sigue adelante y se da por descontado que todo el proceso de detención fue regular. Y esto es muy grave porque a veces impacta en evidencia, ¿no? Pero a ti yo lo que llamó mucho la atención sobre la autonomía de la policía, en términos, y te pregunto sobre su relación con fiscalía, es decir, los fiscales en Chile tienen un deber ministerial de supervisar esa gestión de la policía, o tienen las manos afuera bajo el reconocimiento de esa autonomía que tiene la policía. No, básicamente hay tres modelos de actuación de la investigación. Hay un ámbito que era muy restringido de actuaciones autónomas de la policía, en que efectivamente para los efectos de custodia de sitio de suceso, empadronamiento de testigos o primeras diligencias urgentes, la policía puede actuar directamente sin necesidad de orden del fiscal. Luego viene lo que sería la gran cláusula general, que es que la policía solo actúa por una orden del fiscal. Y finalmente lo que es el ámbito de las medidas intrusivas o actos de molestia, donde el fiscal debe requerir primero autorización judicial y luego puede encomendar esta acción a la policía. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Dos problemas graves hay aquí. Uno, tenemos problemas con los registros que se generan muchas veces en estos ámbitos. Entonces, es muy común en Chile la invocación de llamados anónimos, de informaciones que no tienen un soporte en un registro que permita verificar si efectivamente existen o cuál es la calidad de esa información. Segundo, que la policía ha ido logrando que se vayan relajando estándares. Por ejemplo, se ha ido modificando todo lo que tenía que ver con flagrancia para ampliarlas a flagrancias fictas. En el ámbito del control de identidad que existe en Chile y en varios países, también las facultades de la policía pasaron de la mera comprobación de la identidad a actividades de registro y a constitución de flagrancias sobrevinientes a partir de esos registros. Y en todos esos ámbitos siempre lo que uno ve es que la policía obtiene más atribuciones y menos control. Y lamentablemente el poco espacio de control que queda, los mismos operadores lo hacen muy difuso, como te decía antes. Si no hay un planteamiento de una defensa, entonces no se controla la legalidad de la detención. En circunstancias que todos sabemos, por lo menos en Chile, que no es habitual que un defensor entreviste a todo su defendido y no es habitual que el defensor revise necesariamente todas las carpetas que tienen los antecedentes de una detención de las audiencias en las que va a intervenir con posterioridad. Entonces, cuando un juez actúa bajo la idea de que si un defensor técnico nada me dice, todo está legal, a mí me parece que es asumir algo que no es real, que puede ser en muchos casos falso. Y el otro gran tema, y con esto terminando, porque ya supongo que me he tomado varios minutos, es el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva, el debate de prisión preventiva se ha ido también automatizando, se ha ido incrementando sustantivamente su aplicación, lamentablemente mucho en el ámbito de jóvenes y adolescentes, y lo que uno ve también es que también se ha ido incrementando, y esta sería la constatación de que estas decisiones están mal tomadas, que junto con incrementarse el número de prisiones preventivas, se ha ido incrementando el número de absoluciones y el número de decisiones del Ministerio Público al cierre de la investigación de no perseverar en el procedimiento, es decir, no contar con antecedentes suficientes para deducir una acusación. Entonces lo que estamos viendo es que se está empezando a volver a aquello que precisamente se quiso abandonar con los procesos acusatorios, que era darle un sentido a la prisión preventiva o de pena anticipada o de castigo de ciertos criterios de peligrosidad que no están asociados al delito y a la persona que está siendo investigada en esa causa.
Yo diría que esas dos cosas son las más preocupantes en el ámbito de la investigación desde la perspectiva de la presunción de inocencia, porque impacta mucho. Y el cierre de esto es que nuestra legislación interna no tiene ni contempla un sistema de indemnización hacia la persona del afectado. Los requisitos son prácticamente imposibles de cumplir y por lo tanto son muy pocos los casos en que personas privadas injustamente de libertad, que luego son absueltas o se deciden no perseverar, están en condiciones reales de demandar al Estado alguna indemnización. Y un poco, esto último que dice Leonardo es un perfecto hilo conductor para unos temas que queríamos tratar contigo. Aunque tú no eres fiscal, pero evidentemente el tema de la persecución criminal es importante. Yo percibo que en muchas naciones que se ha implementado el proceso de reforma ha habido mucho cuestionamiento de fiscales, de que se hace muy difícil acusar. Esa persecución enfrenta grandes retos, claro, no son ningunos retos, son las garantías que hay que proveerle a toda persona acusada para minimizar la posibilidad de que un inocente vaya preso. Pero evidentemente se percibe de que es más difícil acusar. Bueno, si hay prueba no, me imagino yo. Pero por otro lado, críticos del proceso, del nuevo proceso plantean la impunidad como un gran problema del nuevo proceso. Rafael. Bueno, lo que pasa es que yo tengo la impresión, Julio, que estamos en presencia, la reforma procesal penal representa, digamos, en América Latina los últimos 20, 30 años, un intento que uno podría denominarlo hasta cierto punto, ¿no?, como una suerte de fraude de etiqueta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los procesos de reforma, cuando se presentan a las comunidades nacionales, se presentan como una mejora en la justicia criminal, una mejora en los sistemas de persecución y juzgamiento, y eso genera unas expectativas ciudadanas que tienen mucho que ver con el control de la criminalidad, disminución de la impunidad, y eso a mí me parece que hay que abordarlo en una lógica más compleja, más omnicomprensiva, probablemente hasta más multidisciplinaria. Yo creo que hemos asistido en estos años a 3 reformas distintas. Una reforma propiamente a los modelos de enjuiciamiento criminal, una reforma que tiene que ver con las estructuras organizacionales, los modelos de gestión y administración del sistema de justicia, y reformas más tímidas, menos sofisticadas en materia de, digamos, persecución criminal, investigación penal, reforma policial. Son 3 reformas en una. Cuando solo nos detenemos en lo que atinge a la reforma procesal penal como el instrumento único, privilegiado o el mejor para combatir la criminalidad, a mí me parece que es un error de enfoque. Pero cuando diseñamos los modelos de códigos en América Latina, lo que estábamos haciendo básicamente es ver cómo lidiábamos con los efectos del delito, no con sus causas. Y claro, muchos de los países de América Latina venían de regímenes dictatoriales, con una demanda por derechos y garantías, donde las mediciones académicas mostraban que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos se producían en contextos democráticos en los sistemas de proceso penal. Entonces la primera oleada de reformas estuvo fuertemente encaminada por mejorar los estándares de derechos y de garantía, un proceso penal más público, accesible, transparente, oportuno, que garantizara derechos, ¿no? Pero esta demanda yo creo que fue razonablemente captada, los códigos razonablemente, como bien decía Leonardo, digamos, lograron instalar mecanismos más idóneos de control de derechos y garantías con demandas de principios, de publicidad, inmediación, etc. El punto es que creo que en América Latina no hemos logrado desarrollar un discurso republicano, democrático, que informe cómo debiéramos encarar la persecución penal sin transgredir las pretensiones de derechos y garantías. Lo que hemos visto en los últimos años es muchas veces aproximaciones que lo que aparentan es una tensión entre usted quiere derechos y garantías, tiene que sacrificar eficiencia. Usted quiere más eficiencia en la persecución penal, tiene que sacrificar derechos y garantías. Esta tensión yo creo que no la hemos resuelto bien. Porque, ¿y quién piensa tiene la responsabilidad primaria de resolver esa tensión? A ver, a mí me parece que lo primero es decir, mire, aquí hay un problema no solo de reglas. Si uno mira las experiencias comparadas de persecución penal eficiente, muchas de ellas no tuvieron que ver con modificaciones en las reglas de detención ni en las reglas de medidas cautelares, tenían enfoques más bien sobre la organización policial, sobre la organización de la fiscalía, y hemos asistido siempre a fórmulas muy minimalistas, muy poco sofisticadas.
Decimos, controlemos la criminalidad y cuál es la respuesta habitual de política pública. Más policía, más cárceles, más penas, más prisión preventiva. Y estos son instrumentos muy rudimentarios en general, que actúan sobre los efectos, pero no sobre las causas. Entonces la primera, creo yo, la primera idea que hay que instalar es que si usted quiere combatir eficientemente la criminalidad, tiene que combinar aspectos preventivos con aspectos represivos. Primer elemento, ¿no?, de persecución. Segundo elemento, esta tensión solo la resolvemos adecuadamente trabajando con una perspectiva en donde la policía y la fiscalía tienen que comenzar a mirarse no desde la perspectiva de sus atribuciones procesales únicamente, sino su organización. O sea, es muy difícil hacer una persecución penal eficiente con los clásicos modelos rudimentarios. Voy a colocar un ejemplo. Quien coloca la mayor parte de la información sobre la cual trabajan los fiscales es la policía. Y la policía, en general, si uno mira jueces, fiscales, defensores, ministros de corte, la organización sobre la cual menos se ha invertido en capacitación, en recursos, digamos, de cara a los procesos de reforma, digo yo, ha sido la policía. Entonces, mientras no instalemos en los sistemas policiales mecanismos de capacitación adecuados, recursos idóneos, enfoques, ¿no?, diferentes y modernos, lo que vamos a tener es fiscales que lo que están haciendo en las cortes es tramitar las causas cuya información proviene del ámbito policial. Muchas veces esa organización más rudimentaria lo que impide es avanzar en persecuciones criminales más complejas, más sofisticadas. Si uno mira la estadística de los sistemas latinoamericanos, ¿qué es lo que se está persiguiendo fundamentalmente? Delitos flagrantes de microtráfico y delitos contra la propiedad, con un mayor nivel, digamos, de probabilidad de éxito. Pero delitos medioambientales, de corrupción, delitos económicos, ¿no?, delitos informáticos, que requieren una complejidad mayor, tenemos índices de resultados muy inferiores, muy poco satisfactorios. Entonces, me parece que una primera respuesta tiene que ver con cómo combinar aspectos preventivos con aspectos de persecución propiamente tal. Segundo, cómo intervenir sobre la organización y la capacitación de los organismos policiales para mejorar una persecución penal de un modo más eficiente. Pero junto con eso, modificar estructuras. O sea, los sistemas de fiscalías, de ministerios públicos en América Latina fueron diseñados y pensados para sistemas mixtos o sistemas inquisitivos. Y cuando pasamos a los modelos acusatorios, muchas veces las organizaciones, los perfiles, ¿no?, las funciones, no cambiaron tan radicalmente. Cambiaron los códigos y los actores se seguían comportando de una manera más o menos parecida. Yo creo que hay que modificar esto también, crear, como lo han hecho en algunos países, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en Chile, crear, por ejemplo, unidades de reacción temprana, ¿no? O sea, rediseñar las estructuras de persecución penal, fiscalías especializadas, y lo mismo la mirada policial, ¿no? Hay que pensar en cómo modificar su organización, cómo modificar los perfiles, su capacitación. ¿Cómo hacer que trabajen de manera conjunta? Si los fiscales y las policías se siguen mirando mutuamente, ¿no?, con cierto recelo, ¿no? El policía dice, este es un burócrata, el fiscal dice, este policía no entiende la sofisticación del proceso penal. ¿Cómo no pensar en capacitaciones interinstitucionales, donde haya transmisión virtuosas, ¿no?, de desafíos, de modelos de persecución más sofisticados? Creo yo que la interinstitucionalidad es clave, ¿no?, porque si no repetimos el viejo patrón del juez instructor, ¿no?, y del policía, que no dialogaban porque se veían a sí mismos como muy distantes. En los modelos de persecución penal, la fiscalía y la policía juegan roles mucho más equivalentes, y por lo tanto creo yo también hay que intervenir sobre ello. ¿O qué decir, por ejemplo, de lo que se ha denominado la persecución penal inteligente? Es, ya me parece, parte del pasado pensar que un delito y un delincuente juegan en un contexto aislado. Normalmente estamos en presencia de procesos criminales que están concatenados, en lógicas que tienen verticalidad, incentivos económicos. Entonces, cuando uno habla del robo de una pieza de un auto, cuando habla del robo de un celular, habitualmente uno no está detrás simplemente de un acto individual y aislado. Hay una cadena que está organizada para esto. Yo robo el auto para efectos de sacar sus piezas y las piezas las voy a exportar. Entonces, si yo sigo interviniendo sobre la flagrancia del sujeto que robó, estoy dejando de mirar toda la cadena productiva de la criminalidad, que eso supone asociación ilícita, sistemas de incentivos. Eso lleva en algunos países, creo que Estados Unidos es un buen ejemplo, algunos países europeos continentales, a pensar en lo que se llaman unidades de análisis delictual, unidades de análisis de la criminalidad. Aquí hay algunos intentos en México, en Colombia, ¿no?, también en Chile, para instalar estos sistemas más multidisciplinarios, para entender la organización delictual.
Y eso tiene que ver con modus operandi, perfiles, georreferenciación, de modo de que la intervención en la persecución no sea un acto aislado y tenga mayores dosis de eficiencia y eficacia, no para atacar la última rama, ¿no? La última manifestación, sino todo el proceso productivo, ¿verdad?, de la criminalidad. Voy sobre otro ejemplo más en esta misma línea. Aplicación de sistemas alternativos de resolución de controversias. Eso requiere de una mayor discusión de legitimidad pública, ¿no? Porque la política criminal del Estado, o una parte de ella, a lo menos en la que tiene que ver con persecución criminal, es de cargo de los ministerios públicos. Y eso se hace en una discusión muy de espalda a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que informan la persecución penal? ¿Cómo dialogas con las comunidades y los territorios? Si los fiscales se siguen viendo a sí mismos en América Latina como un sujeto que persigue, investiga y litiga sin conexiones comunitarias, su nivel de legitimidad no va a aumentar significativamente. Interviene sobre el territorio, interviene sobre manifestaciones de criminalidad públicas, digamos, que están en nuestras comunidades. Y eso tiene que ver también con la forma en que captan la información de las organizaciones vecinales, de los representantes políticos, ¿no? Y luego cómo se procesa esa información, que es un cuarto o quinto elemento. Los ministerios públicos son grandes concentradores de información. Entonces, incluso cuando yo archivo una causa, nosotros el desafío en los años 80, 90 era archive lo que no puede investigar. Pero archivar una información no significa que usted se olvide, ¿no?, de todo el sustento material que esa información tiene, dónde ocurrió el delito, a qué horas ocurrió, a qué víctima afectó, el perfil de la víctima, la georreferenciación, lo cual facilita el uso del aparato, ¿no?, de persecución penal cuando yo tengo información sobre la cual estructurar mi política de persecución o cómo comparto muchas veces esa información para mejorar también aspectos preventivos. Entonces, sistemas de procesamiento de información pasan a ser muy relevantes. Y todos los códigos, un quinto, sexto elemento, todos los códigos tienen mecanismos alternativos. En muchos casos esos mecanismos alternativos que implican negociación, suspensión condicional, acuerdos reparatorios, son mecanismos que se observan como sistemas de disponibilidad de casos, ¿no?, para, digamos, evitar presiones sobre la carga del fiscal. Pero ¿dónde están los monitoreos? Los seguimientos, ¿no?, el incumplimiento, de modo que los temas alternativos no se transformen en simplemente receptáculos de impunidad. O sea, yo quiero que esto se cumpla, se monitoree y haya sanciones por su incumplimiento, de manera de tomarnos en serio los sistemas alternativos de resolución de controversia. Bueno, todos estos elementos, sistemas de información, sistemas de capacitación, modificación a las estructuras y lógicas de persecución de los organismos del Ministerio Público, claramente son retos razonables, son retos que deben ser parte de las agendas de los procesos de modificación de nuestros modelos de justicia penal. Y yo creo que han estado en un segundo plano, ¿no? Nos hemos quedado con estos desafíos de cómo instalar un código y al código les empezamos a demandar respuestas para mejorar la persecución penal en circunstancias que son esferas distintas, que se complementan, que dialogan, pero que tienen espacios de autonomía. A mí me parece que, Julio, si tú me preguntas el gran reto de los próximos años, a propósito de las agendas de reforma a la justicia, a mí me parece que claramente tiene que ver con esto. ¿Cómo mejoramos en el contexto de las demandas de un sistema democrático, una democracia liberal, republicana, cómo instalar una agenda eficiente de persecución criminal que dialogue con los derechos y garantías? Sobre eso creo que tenemos ese equilibrio que es tan imperativo lograr, ¿no? Y que a veces no se entiende, porque eso, si miramos, esa realmente es la finalidad de un modelo realmente acusatorio, ese equilibrio entre el poder del Estado de la persecución vis a vis el respeto a esa garantía. Ahora, Omar, hablando de estos dos temas, hablando de la presunción de inocencia, hablando de la persecución, los retos que se encuentran ambas figuras en el nuevo proceso, yo creo que siempre hay que retomar un tema bien pertinente, particularmente para las personas formadas en el common law, es la deseabilidad o no de incorporar unas reglas de evidencia, ya sea para la persecución, saber qué es admisible, qué no es admisible, para la presunción de inocencia, saber qué pruebas se puede utilizar, no se puede utilizar, qué pruebas inapropiadas, qué pruebas poco confiables. Uno de los temas que es uno de los debates interesantes, sabemos que en El Salvador, por ejemplo, ha habido un intento de adoptar unas reglas de derecho probatorio bastante replicadas del common law, ¿verdad? Particularmente en el tema de la prueba de referencia, que yo creo que es uno de los temas más incomprendidos, tanto por defensores como por fiscales. Tu experiencia, Omar, en la capacitación en México, Chile, otros países,
Sí. ¿Qué propuesta haces? ¿Qué ideas puedes compartir sobre no solamente la deseabilidad de incorporar unas reglas de derecho probatorio, que yo creo que tenía muy pocas probabilidades, pero por lo menos de adoptar unos lineamientos para un tema tan delicado como es el tema de la prueba de referencia? Sí, decano. Refiriéndome a esta tensión entre la persecución de la criminalidad y la protección de los derechos humanos, es claro que en todos estos países, y estoy hablando de los que hemos tenido la oportunidad de atender aquí, México, por ejemplo, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú. Cuando uno estudia su derecho de la prueba, que es mi enfoque, aunque reviso los códigos por completo y una realidad de los procesos penales bajo los nuevos códigos latinoamericanos, es que son muy complejos esos procesos penales. Por ejemplo, la incorporación de las víctimas de forma plena como parte en los procesos penales, eso nosotros no lo tenemos aquí, allí son parte y pueden desahogar pruebas, etcétera, y muchas otras características. De hecho, en una ocasión yo identifiqué como más de una docena de características de los procedimientos penales que tienden a hacerlo mucho más complejos que los nuestros. Por ejemplo, otra característica, regulan las etapas de investigación con mucho detalle. Cualquier código latinoamericano, como el de Chile, le dice exactamente que debe incluir la cadena de custodia cuando hay pruebas que eventualmente van a utilizar. En artículos, cuando la norma nuestra es que los procesos de investigación son fuera de los códigos, con algunas excepciones, ¿verdad?, que son algunos requisitos constitucionales que lo regulan. Así que no hay duda que estos códigos latinoamericanos establecen unos procedimientos más complejos, pero a la vez, en el ánimo de proteger las garantías, han incorporado un modelo cuyo origen contemporáneo es el common law, es Inglaterra, es Estados Unidos y Puerto Rico, que tenemos ese modelo desde 1902, cuando cambiamos nuestro cuerpo de normas probatoria, que es el área en la cual yo me enfoco en estas sesiones de capacitación. Entonces, el derecho de la prueba, cuando uno lee los códigos, le falta desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque parecería que es un derecho de la prueba dirigido a las viejas etapas en las cuales todo el análisis probatorio dependía de una práctica de la prueba escrita que era recibida por los secretarios y por los jueces, y las cuales analizaban, y era muy posible que ni hubiera visto al juez nunca a la persona que fue encontrada culpable de un delito, ¿verdad? Y el cambio en paradigma central es ese. Ahora, en los nuevos códigos, ellos están implantando un sistema de oralidad, de inmediación, de contradicción, de confrontación y de otros principios que todos los códigos distintos a nosotros, que normalmente nuestro enfoque es pragmático. ¿Esos principios se pueden manejar e implementar sin unas normas de derecho probatorio? Es difícil implantarlos sin unas normas detalladas. Es muy difícil. Y por eso es que nosotros tenemos reglas y a veces tenemos códigos que tienen muchos detalles y no los tenemos todos los detalles. De cualquier área del derecho probatorio nosotros a veces encontramos una norma en particular. Y si uno busca fuera del código, esa misma norma de derecho probatorio se ha expandido por jurisprudencia y de una manera dramática. Entonces, en nuestros países latinoamericanos, pues para usar un ejemplo que no es el tema del que el decano menciona, pero que lo había pensado originalmente, algo tan básico como refrescar la memoria, que es una técnica, ¿verdad?, casi uno diría trivial. Bueno, las normas nuestras lo que dicen es, si usted se refresca la memoria con un documento, esta es la forma de hacerlo para tratar de evitar que hayan falsas memorias, ¿verdad? Pero fuera de esa norma tan limitada, si uno entra a la jurisprudencia, le discute si usted puede refrescarse la memoria con hipnosis,
Y hay estados en Estados Unidos que tienen normas para regular y permitirlo, cuando la tendencia en América Latina es prohibir la hipnosis, aunque sea que la persona acusada quiera voluntariamente someterse a hipnosis, no se le permitiría, de acuerdo a lo que dicen muchos códigos. Y entonces hay múltiples otras normas que complementan el uso de escrito, que uno puede hacer preguntas sugestivas para refrescar la memoria. O sea, hay un grado de detalle en nuestro derecho probatorio, primero en las reglas y luego fuera de las reglas en múltiples obras, que no lo hay en América Latina. En América Latina hay pocas normas, y un área muy importante es la de la prueba de referencia. Fuera del concepto de la pertinencia, quizás el área más importante del derecho de la prueba es precisamente la prueba de referencia. Debo hacer una pregunta a los tres sobre este mismo tema. La ausencia de esa normativa, donde por un lado se excluye la prueba de referencia, pero por otro lado se reconocen un sinnúmero de excepciones, donde esa prueba de oídas se permite. La ausencia de esa normativa actual, a juicio de ustedes, perjudica más al fiscal en su función de perseguir y esclarecer delitos, o perjudica más a la defensa en la medida en que no tiene herramientas para entonces oponerse a esa prueba de oídas cuando el juez está permitiendo su utilización? A mí me parece que afecta a todos, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es la promesa de instalar un sistema acusatorio que, entre otras cosas, decía, mire, cuando lleguemos al espacio del juicio vamos a tener un debate de ciertas características que va a garantizar incentivos correctos, traiga información de calidad. Vamos a tener unos estándares de valoración altos y por lo tanto la información que sea de baja calidad va a ser castigada, ¿no? Y además de eso establecimos inicialmente modelos de control de la información que ingresa al juicio, estándares de admisibilidad, ¿verdad?, algunas reglas. Yo creo que todo eso se hizo de una manera más bien incipiente. Y hoy día estamos asistiendo en América Latina en general, como bien decía el doctor Jiménez, a la percepción de que una de las áreas del proceso penal más rezagada, de menor desarrollo, tiene que ver con precisamente el derecho probatorio. Y la prorreferencia es un buen ejemplo. Lo que estamos viendo en América Latina es un bajo nivel de desarrollo, la ausencia de reglas genera bajos niveles de predictibilidad, es muy difícil que un policía y un fiscal puedan estimar el nivel de éxito que tenga una causa cuando no están seguros de si el estándar de prueba va a ser el mismo o va a depender del juez o de su interpretación de la norma. La ausencia de normas genera bajos niveles de seguridad y eso, por supuesto, se traduce en investigaciones deficientes o con bajos niveles de predictibilidad. Y en el caso de los defensores me parece que el problema es, bueno, si se acepta una prorreferencia por falta de regulación, no como un problema de admisibilidad, sino como un problema de valoración, entonces estamos trasladando al juicio información de baja calidad y donde el defensor queda expuesto finalmente, ¿no?, a márgenes más bien inciertos de cuál va a ser la sanción por una información de mala calidad proveniente, por ejemplo, de el testimonio de oídas. Leonardo. Yo creo que el gran problema que estamos enfrentando los países latinoamericanos, que llevamos 15 años, 20 años instalando sistemas, es que recién nos estamos empezando a dar cuenta en los juicios de los problemas que significa no tener otro código de evidencia. Porque al final del día, el código de evidencia no viene sino a ser el resumen de debates jurisprudenciales a veces de décadas. Y entonces el problema de los códigos latinoamericanos que contienen reglas muy parcas, muy gruesas, y que obviamente no se hacen cargo de la casuística, sino que establecen una regla general que lamentablemente los jueces tienden a interpretar literalmente, que es un caso, por ejemplo, lo que ocurre en Chile. Entonces admite los testimonios de oída y entonces se acabó la discusión. Y eso no es razonable. Yo no estoy diciendo que no pueda existir testimonio de oída o prueba de referencia. Hay pruebas de oídas de mucha calidad, claro, y otras de poca calidad. Por supuesto, el tema es ese. El tema es cómo establecemos ciertos parámetros que nos permitan decir, en algunos contextos, esta falta de fiabilidad es tal que no va a entrar ni siquiera al juicio, la vamos a detener en sede de admisibilidad. En otras, vamos a permitir que entre, pero entonces el juez tiene que hacerse cargo en su valoración de la distinción que significa una prueba obtenida en este contexto, donde el control sobre la fuente de la información o sobre la información misma se debilita, versus su comparación con otras pruebas. Entonces, lo que uno ve es que
poner solo una regla en un código lo que hace es que libera a los operadores de hacerse cargo de los debates de fondo. Y eso es muy grave, ¿no? Si nosotros tuviéramos un código de evidencia mínimo, pero que permitiera hacer 2 o 3 distingos básicos, yo creo que la jurisprudencia se enriquecería, sería mucho más sofisticada de lo que hoy día es. Porque muchas veces lo que uno ve es que el juez se ampara en la regla para no hacerse cargo del problema, ¿no? Entonces decir, mire, el código no distingue, el código los acepta y por lo tanto yo los ingreso. Pero no solamente los ingreso, sino que a la hora de valorar, lo valoro de la misma manera que un testimonio presencial en condiciones de inmediación, contradicción, y uno dice, no puede, es un salto lógico que no se corresponde. O sea, si usted lo acepta a nivel de admisibilidad, bueno, tendrá que hacerse cargo a nivel de valoración de la diferencia de la calidad que esa fuente de información le provee. Y eso yo creo que es un tema que va a ser muy difícil de subsanar en Latinoamérica si es que no nos ponemos de acuerdo, probablemente no en los códigos sofisticados de evidencia que tienen ustedes o en el sistema americano, pero sí uno que establezca ciertas reglas mínimas que permitan hacer los distingos más gruesos para que la jurisprudencia luego los desarrolle. Omar. Sí, definitivamente hay necesidad de más detalle en la prueba en América Latina. Y eso está acompañado con que algunos de los conceptos, aún en los países que los han adoptado, como Colombia, aunque tomaron como modelo el sistema de Puerto Rico, por una coincidencia histórica, no lo codificaron en la forma correcta, por así decirlo, y tienden a considerar que toda declaración oral o toda declaración escrita puede ser prueba de referencia. Cuando nosotros admitimos testimonio de oída que no cae bajo ninguna excepción a la prueba de referencia, porque no se ofrece para probar la verdad de lo aseverado, ¿verdad? El ejemplo que nosotros usamos, una pregunta, cuando llaman al lugar en que están haciendo un registro y preguntan, ¿está el perro? Una pregunta, pues nosotros la admitiríamos, no porque es una excepción, y de hecho no sabemos ni quién llamó, sabemos el que contestó el teléfono. Nosotros, el fiscal nuestro probaría que el perro es el apodo de el acusado. Y la pregunta, nosotros diríamos, es que las preguntas no son prueba de referencia, porque su valor probatorio consiste en que la hicieron. Y para probar que la hicieron, nosotros contrainterrogamos al que la escuchó. Así que no necesitamos contrainterrogar al que la hizo. Así que nosotros admitimos muchas pruebas que en algunos otros ordenamientos dirían, no, eso es prueba de referencia. Inclusive yo he tenido la oportunidad de leer algunas sentencias de Chile que aplican el principio de contradicción para decir que la prueba es insuficiente porque era testimonio de oída. En una obra muy buena que compré cuando estuve en Chile, tiene sentencias expuestas de forma completa. Pero cuando uno lee lo que está diciendo que era prueba de referencia al testimonio de oída, nosotros no lo hubiéramos considerado prueba de referencia en Estados Unidos ni en Puerto Rico. O sea que hay... Pero el proponente de esa prueba, en esa sentencia, articuló ese planteamiento de que no se trae para establecer la verdad de aseveración, sino otro fin pertinente. No, porque la falta de desarrollo pues conlleva que entonces no se comunica la idea. Porque yo creo que eso es fundamental, y tú no puedes decir, bueno, vamos a prohibir o a permitir la prueba de oída. Yo creo que hay que hacer unas distinciones muy importantes dentro de ese esquema regulador. Primero, ¿para qué se trae? O sea, ¿es realmente prueba de referencia? Y segundo, en nuestro esquema regulador hay prueba de referencia que está exenta y hay otra prueba de referencia que sí es excepción, a base de unas garantías que tienen esas aseveraciones extrajudiciales como la espontaneidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que realmente es un tema muy complejo, un tema muy ambicioso, que no se puede limitar diciendo vamos a permitir la prueba de oídas o no permitirlo. Es decir, hay que establecer un esquema regulador que permita establecer esa gran diversidad que existe de esas aseveraciones extrajudiciales, particularmente el fin para el cual se trae, pero sigue siendo algo fundamental, ya sea para la persecución, ya sea para la defensa de la acusación. No puede haber, a mi juicio, un sistema realmente de adversario, un sistema acusatorio de inmediación con contradicción, si ese esquema regulador de la prueba de oídas no está relativamente bien establecido. Yo creo que va a ser un gran reto, porque inclusive en nuestro sistema, Omar, si uno analiza los temas donde los jueces te piden mayor
información o mayor capacitación es en el tema de prueba de referencia, particularmente después del 2004 con la sentencia del caso de Crawford, ¿no? Y la prueba testimonial. Así es que nada, un tema muy retante. Creo que el tiempo nos traiciona, ya el productor nos está haciendo señas. Gracias, Leonardo, Omar, Rafael, un placer tenerlos acá. Esperemos que esto sea el primero de muchos conversatorios, algunos en Puerto Rico y otros evidentemente en esa gran ciudad que es Santiago. Un placer tenerlos acá. Gracias, Omar. Gracias a ustedes por estar con nosotros durante esta tarde. Muchas gracias.